adultos que piensan como adultos y adultos que piensan como niños. Se crece en estatura, pero mentalmente nos estancamos. No queremos desdoblarnos y usar los potenciales que Dios nos ha dado. La maduración controla nuestra conducta, hace que seamos equilibrados. Hay personas que tienen una conducta ilógica o caprichosa y por tal razón tienen muchos problemas y muchas dificultades. La maduración implica crecimiento y desarrollo. A medida que buscamos más al Señor, vamos creciendo poco a poco. No es un asunto de empeñar nuestra mente o nuestra voluntad a conseguir lo que deseamos porque nos sintamos más que capacitados. El hombre necesita sentir la realización y el poder de Dios en sus vidas. Damos poder y más poder para poder realizarnos. En Dios está la sabiduría y el poder. La Biblia dice que bienaventurado el varón que haya la sabiduría. Con la sabiduría adquirimos madurez, nos perfeccionamos y recibimos el calor del Espíritu Santo y la aprobación de Dios. Adquirimos madurez espiritual a medida que buscamos más y más del Señor. Y esta madurez comienza cuando hemos hecho la decisión de aceptar al Señor como Salvador de nuestras almas. La madurez espiritual es un proceso. Y el apóstol Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, y luego dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El mismo apóstol dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en tu vida, tienes que tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar tu mente y entonces obedecer aquello que has aprendido. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, y el versículo que leí anteriormente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que alcanzar la madurez y ejercitar los sentidos del discernimiento del bien y del mal. Debemos comprender y entender el sistema del mundo, que es malo porque va contra lo que Dios ha hecho en tu vida a través de su palabra. El apóstol testifica y exhortaba que fueran salvos de esta perversa generación. Nadie puede ser salvo si no se aleja de la corrupción de la sociedad actual. Repito, nadie puede ser salvo si no se aleja de la corrupción de la sociedad actual. Solo se consigue cuando tenemos una relación salvadora con Cristo, cuando tenemos una unión y fe en lo que Él dice. Tiene que haber un balance aceptable por la palabra de Dios. Cuando la palabra está en la carne, cuando la palabra está en el espíritu del ser humano, entonces descubre cuál sea el deseo de Dios y no actuamos ilógica o caprichosamente porque hemos adquirido madurez. Allí es cuando podemos decir que hemos sido formados. De otra manera,
todavía nos falta mucho. Tenemos que creer en lo que Dios ha dicho, confiar en Él y soportar todo, amén, todo es que está en sus manos, depositar todo en sus manos. La vida cristiana es una vida de escuchar al Espíritu. La vida cristiana es entender lo que dice el Espíritu Santo. Es poner atención a lo que dice el Espíritu de Dios y ponerlo en práctica. La madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del punto humano. Porque a veces queremos hacer lo que queremos y nos olvidamos lo que Dios quiere que hagamos. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25 nos dan la clave. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya que el Espíritu Santo mora en los creyentes, entonces deben andar bajo su control. O sea, dejar que el Espíritu Santo sea quien ordene y controle nuestras vidas. Para ser maduros, entonces hay que aceptar nuestra responsabilidad. Adán y Eva se echaron la culpa uno al otro. Para ellos eran inocentes. No querían aceptar, no fueron honestos en aceptar su culpabilidad. Y empezaron a echarse la culpa uno al otro. Aquellos, Adán y Eva, que fueron creados para ser inmortales e incorruptibles, se convirtieron en mortales y corruptibles. Entonces, debemos ser responsables primeramente en nuestra vida espiritual. Las dudas, la incredulidad, todo ropaje de oposición o indecisión, de tibieza espiritual, hay que arrojarlo fuera de nosotros. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el Señor le dijo a una de las iglesias, porque estaba tibio, que la iba a vomitar de su boca. El Señor no quiere gente tibia. El Señor quiere que le sirvamos en verdad y en espíritu. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente. En estos tiempos donde hay tanta confusión y se oyen tantas y tantas voces, tenemos que darle prioridad al Espíritu Santo, porque ese es el día cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse poderosamente. ¿Por qué? Este es el tiempo cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse poderosamente. Las noticias nos dan escalofríos. Es algo increíble lo que está pasando. Y decimos, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Decimos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? El diablo se ha poseído de tal manera que las vidas están encadenadas. Cuando los padres no tienen misericordia por los hijos, ni los hijos por los padres. Nunca se ha visto tanta mortandad cuando los padres mismos matan a sus hijos. Pero en medio de la corrupción y de la desintegración familiar, como todo se ha desintegrado, en medio de tanta cosa que nos rodea, el Espíritu Santo quiere manifestarse poderosamente. Es el momento cumbre en que usted tiene que determinarse a vivir una vida de crecimiento espiritual, porque Dios lo necesita. Es el tiempo que hay que vivir y caminar bajo el control del Espíritu Santo. No podemos caminar a la deriva. No podemos, amén, actuar conforme a lo que nosotros creemos. No podemos actuar según los deseos de la carne. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente,
que sepamos discernir entre el bien y el mal. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo se haga cargo de todo nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo se haga cargo de nuestra persona, entonces dejamos que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros y se luce en medio de las tinieblas. La madurez espiritual debe ser la prioridad de cada cristiano. Hebreos capítulo 5, versículo del 13 al 16 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el crecimiento del bien y del mal, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y de discernimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en esta vida y lo que da o no honra a Dios. En cambio, los creyentes que demuestren madurez espiritual han ejercitado los sentidos para distinguir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo, mediante la práctica continua de la justicia y de la obediencia a Dios. Pueden recibir su forma de pensar según las normas de la justicia, y Dios lo ha capacitado a través de su santo y divino Espíritu para ver las cosas del punto de vista de Dios, para no mirar conforme a lo que nosotros creemos. Una cosa es lo que creemos, y otra cosa es lo que piensa Dios de nosotros. Para poder experimentar la madurez espiritual, uno debe tener también entender que el crecimiento viene por gracia y que solo Dios es su fuente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, y nos recuerda que Dios es la fuente. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir que nuestra vida espiritual tiene definitivamente estar escondida en Cristo. Nuestra vida espiritual definitivamente tiene que estar escondida en Cristo. Segundo, debemos ser responsables de nuestra madurez espiritual en cuanto a nuestra conducta. No sé si me están entendiendo. Tenemos que ser responsables en cuanto a nuestra conducta. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es lo que nos dice Pedro?
que para adquirir madurez espiritual tenemos que ser templados. Que para adquirir madurez espiritual tenemos que tener dominio propio. Que tenemos que tener paciencia. Que tenemos que mostrar amor a los que nos rodean. Que tenemos que ser muy cautelosos cuando tratamos a la gente. Que tenemos también que enseñar, gloria a Dios, los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos nada de esto, y no tenemos dominio propio, y no sabemos tratar a la gente, y no tenemos paciencia ni amor fraternal, entonces estamos en un grave peligro. Nos hace falta madurez espiritual. La Biblia dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Por tanto, la idea es como que ya nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Lo que ahora nos corresponde es vivir de acuerdo con la nueva naturaleza, es decir, conforme a la verdad que está en Cristo. Lo que era antes quedó atrás. No es lo que yo heredé de mis padres. No es que yo soy así. No es que eso fue lo que aprendí. Es que mi padre y mi madre eran así. No es eso. Es vivir en la nueva criatura. Es dejar despojarse, quitar, sacar, vomitar, echar fuera toda contaminación que pertenece a la vieja criatura. Sacar afuera todo lo que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es vestirse del nuevo hombre. Así como la vieja criatura ha desaparecido de nosotros, hemos sido vestidos con un ropaje de santidad según la creación de Dios. Ahora tenemos que vivir conforme a la justicia y a la santidad de Dios y apartarnos de todo aquello que esclavizaba la vieja criatura. Ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos de Satanás. Ahora pertenecemos a Cristo. Den un aplauso al Señor. Ahora pertenecemos a Cristo. El hombre viejo estaba corrompido. Completamente corrompido. Que si alguno dice, no, yo era una persona seria. La Biblia no habla de personas serias. Si dice sobrio, sí, pero sobrios en la palabra del Señor, no, porque sea acuerdo como yo considero mi conducta. Cuando hablamos que el viejo hombre estaba corrompido, estamos hablando que estaba siendo dominado por el enemigo. Seguro que sí. Y algunos dicen, no, el enemigo no manda en mi vida. Pero la Biblia dice que hay dos señores. ¿A cuál de los señores pertenecemos? ¿A Dios o al enemigo? Si no estoy con Dios, estoy con el enemigo. Y no importa lo bueno que parezca ser o lo que diga la gente. El nuevo hombre es diferente. Tiene una mente diferente. Porque se ha renovado en el espíritu. Ha habido una renovación mental. Nuestra mente constantemente tiene que ser renovada. Constantemente.
tiene que ser renovada completamente. Tenemos que hablar la verdad. No podemos mentir. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Que nuestra palabra no se ponga en duda. Que seamos testigos potenciales de la gloria de Dios. Toda actitud desagradable hay que eliminarla. Hay que andar en amor. El Señor dijo en su palabra y en su oración intercesora que seamos uno. Y para estar unidos tiene que perdurar el amor. Ese amor está basado en el ejemplo que nos dio Cristo en no contristar al Espíritu Santo. Andar bajo la iluminación del Espíritu Santo. Porque la falta de la iluminación espiritual denota ignorancia. La palabra de Dios nos da sabiduría. Hay que actuar con sabiduría y entendimiento. Porque la insensatez nos lleva a la ruina. Vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios y ore y enfoque su vida en buscar la santidad, gloria al Señor y la pureza de corazón, que es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Tercero, debemos ser responsables para adquirir madurez espiritual y no dejarnos manipular por los deseos de la carne. De acuerdo a cómo tú aceptes tu responsabilidad, de allí dependen los cambios en tu vida. A veces nos confundimos, pero la palabra de Dios dice en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Busqué a Jehová y mis ojos fueron alumbrados. Busqué a Jehová. Queremos entendimiento y sabiduría. Busquemos a Dios. Queremos ser sabios. Busquemos a Dios. Queremos ser santificados. Busquemos a Dios. Queremos ser puros, transparentes. Busquemos a Dios. Cuando hay madurez espiritual, se está consciente de que hay que orar. No hay que mandar. Estamos conscientes de que tenemos que orar. Si dices que crees en la oración y que Dios puede resolver tus problemas, si tú crees en la oración y crees que Dios puede resolver tus problemas, entonces hay que orar. Cuando oramos, los pensamientos no se anudan. Y a veces tenemos muchos nudos en nuestra mente. Tenemos nudos mentales. Y solamente esos nudos se pueden disolver a través de la oración. Cuando digo nudos, es como que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro cerebro está anudado. Y no tiene capacidad de pensar ni hacer otra cosa. Solamente sumirse en la desesperación y el desaliento. La mente a veces tiene tantos nudos apretados, los cuales impiden nuestra madurez espiritual. Pero el Señor Jesucristo, en su misericordia, cuando viene a nuestras vidas, lo desata. Empieza a romper nudos, disolver nudos, sacar nudos. Amén. Y nuestra mente empieza a aclararse y a recibir descanso. Nuestra irresponsabilidad espiritual trae graves consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra irresponsabilidad espiritual? Habrá relaciones rotas.
Cuando Esaú volvió cansado del campo, vendió su primogenitura a Jacob por un potaje, por un plato de lentejas, prefiriéndolo a una ganancia, o sea que prefirió una ganancia inmediata, grosera y material. Luego Jacob engañó a su anciano padre y le arrebató la bendición que le pertenecía a Esaú. Airado, Esaú resolvió matar a Jacob, quien se vio obligado a huir de su hogar. 20 años después, Esaú regresó, se reconcilió con su hermano, pero ¿sabe qué? Hubo una desintegración de la familia. La familia se desintegró. Hubo problemas dentro de la familia, porque en esa familia no había madurez espiritual, relaciones rotas. Hermano contra hermano, engaño, una madre que enseña a su hijo a mentir, relaciones que rotas. La irresponsabilidad espiritual puede herir lo más que amamos, y de nada vale arrepentirnos cuando ya todo está hecho. Habrá corazones heridos. La falta de madurez puede traer como consecuencia mucho sufrimiento y sabor amargo. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia de pecado hizo que Adán y Eva huyeran de Dios. Se sintieron asustados e intranquilos en su presencia, sabiendo que Dios no aprobaría sus acciones. En esa condición estaban imposibilitados a acercarse a Dios con confianza. La tentativa de Eva de librarse de Dios y actuar de manera independiente de su esposo sería neutralizada por una fuente de deseo de su esposo. Y debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza hacia Adán y Eva, sufrirían penurias físicas, sufrirían fatigas, luchas, y por último la muerte de ellos y toda su descendencia. Vemos falta de madurez e irresponsabilidad, porque la irresponsabilidad espiritual trae ruina moral. Como Elí permitió que sus hijos siguieran en sus pecados, Dios le envió un mensaje por medio de Samuel, le mandó la advertencia recordando los juicios de los juicios de que él le había advertido de acuerdo a la conducta de los hijos de Elí, del hombre de Dios. Al principio él oyó y trató, pero no puso mucha fuerza y se olvidó y fue muy irresponsable. Y sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios, habían robado lo que había en la casa de Dios para sus propios beneficios. Y Elí no les estorbó. Y los hijos de Elí habían profanado impíamente las cosas santas del Señor. Y Dios predice los juicios que vendrían sobre él y su familia, que iba a ser quebrantado su poder y que su generación iba a ser acortada sus vidas, que sus posesiones serían reducidas a extrema pobreza y que Dios iba a ejecutar sus juicios en la muerte de sus hijos Fines y Ofni, y que al mismo tiempo, amén, iban a recibir malas noticias. Eso fue algo tremendo. Elí que echó que las cosas no iban a suceder y como que se quedó tranquilo. Elí permitió que sus hijos siguieran en sus pecados. Dios le envió un mensaje por medio de Samuel recordando los juicios que le había advertido, y esto le costó a Elí la vida, porque cuando se robaron el arca, vemos que Elí, cuando recibió la noticia por los filisteos en la guerra de Israel con los filisteos, cuando perdieron la guerra, robaron el arca, y Elí estaba sentado en una butaca, se cayó para atrás y se desnucó. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad espiritual. No importa, él tembló cuando el arca se lo robaron, pero ya para qué. Muchos han sufrido consecuencias de su inmadurez y la irresponsabilidad, porque la irresponsabilidad espiritual nos conduce a la ruina espiritual.
Y la Biblia nos exhorta que el cristiano tiene que ser sobrio, entendido, porque nuestra salvación puede peligrar cuando no maduramos espiritualmente. Hay que madurar espiritualmente. Las cosas del Señor son serias. ¿Queremos vivir una vida tranquila? Hello. ¿Queremos vivir una vida tranquila? Sometámonos a la palabra de Dios, a lo que dice Dios. Vivamos en la palabra de Dios, no simplemente de palabras, sino con hechos, siendo hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a dar todo, amén, todo por la bendición de Dios, de ellos y de sus familias. Ser responsables quiere decir someternos al control del Espíritu Santo. Y dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Puesto de pies. Que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. A veces miramos solamente lo que está frente de nosotros y queremos actuar de acuerdo a lo que vemos. Pero hay que ir más allá. ¿Qué es lo que hay después de aquello que nosotros vemos? ¿Qué está escondido detrás de aquello que nosotros vemos? El cristiano tiene que aprender a discernir entre el bien y el mal. Tenemos que entender que somos débiles y finitos. Somos fuertes porque el Señor nos da la fortaleza. Y que algunos por su irresponsabilidad están expuestos a caer. Pero nuestras debilidades hay que someterlas a Dios. Hello. Nuestras debilidades hay que someterlas a Dios. Cuando no podemos cumplir con lo que Dios dice, vamos a dar rodillas. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a meternos en su presencia. Vamos a dejar que Él obre de tal manera, amén, que todo lo que está de la vieja criatura, Dios lo saque, lo estirpe, lo rompe. Que lo rompa de todas maneras. No lo queremos. Ese pasado no lo queremos. Tenemos que vivir en novedad de vida, con nuevos preceptos. Aleluya. Con lo que dice la palabra, vivir lo que dice la palabra. Queremos ser salvos. Queremos ser santos. Nada de la vieja criatura tiene que quedar en nosotros. Porque el Señor no se le sirve a medias. No, porque el Señor no se dio a medias. El Señor se dio completo hasta lo sumo. Y el Señor quiere que también nosotros seamos completos. Independientemente de aquello que estaba en el pasado. Andar en la luz de Cristo. Ser alumbrados por el Espíritu Santo. Viviendo vidas conforme a la palabra de Dios. Estando conscientes que cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, viene a buscar vidas nuevas. Vidas que son renovadas, amén, por su santo y divino Espíritu. Él viene a buscar una iglesia que se ha dado por completo. Que ha entregado su vida por completo. Que conociendo la palabra, a veces como que nuestro pie quiere salirse del camino y obramos incorrectamente. Pero eso incorrecto Dios lo quiere corregir.
Eso que está malo, el Señor lo quiere corregir. Aquello que está podrido, el Señor lo quiere sanar. Dios, amén, nos habla continuamente. Y a través de su palabra nos dice todo el tiempo que tenemos que ser renovados diariamente. Renovados diariamente. Aún el agua tan clara, tan limpia, la deja un envase por mucho tiempo, le da gusanos. El agua tiene que renovarse continuamente para que no se dañe. Las flores son bellas, pero ¿saben? Cuando pasa el tiempo también se pudren. Así es la vida nuestra. No podemos dejar, amén, ni dejar estar desapercibidos, que no nos importe o que estemos indiferentes, no importa cuál sea la situación. Tenemos que entender, aunque no querramos hacerlo ni pensarlo, que tenemos que ser renovados diariamente. Porque la Biblia dice que no hay ni uno perfecto sobre la faz de la tierra. Todo el tiempo renovándonos delante de la presencia del Señor, pidiendo a Dios perdón por las cosas, amén, que a Él no le agradan, dándonos cuenta y sin darnos cuenta. Por eso es que tenemos que ser renovados diariamente, y que tenemos que ser responsables del regalo tan grande y tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Un regalo que costó su sangre, un regalo que costó su humillación, siendo Dios, amén, se humanó, se hizo hombre y fue hasta lo más bajo para darnos el regalo de la salvación. Tenemos que guardar esa salvación con celo y temor. Por lo tanto, somos muy responsables de la sangre de Cristo. Somos responsables de esa salvación que nos ha dado. Y hay que cuidarla. Hay que cuidar esa salvación. No podemos ser indiferentes. Y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite, que nos ayude a entender su palabra, que nos dé sabiduría y entendimiento para obrar correctamente. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Ayúdanos a ser responsables con la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes con nosotros. Padre, que todos los días vayamos de crecimiento en crecimiento hasta llegar a la estatura que tú quieres. Que no nos detengamos, Señor, y que todo el tiempo, Dios, estemos buscando tu rostro, y alumbra nuestro camino, y glorifícate en nuestras vidas. Queremos ser maduros espiritualmente, porque con esa madurez espiritual, Señor, con esa madurez espiritual podremos ayudar al mundo que nos necesita. Podremos ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Que seamos maduros espiritualmente, Señor. Que nada, Jehová, nada de lo que haya en el mundo nos afecte, sino que tengamos templanza y dominio propio. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo. Quisiera saber dónde están los